Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este capítulo vamos a hablar de Mesh. Pero antes de llegar a Mesh, vamos a ver algunos conceptos preliminares. Primero, vamos a hablar del proceso de indexación y de la importancia que tienen los tesauros. Segundo, vamos a conocer cuáles son las características propias de este vocabulario controlado llamado Mesh. Y tercero, vamos a aprender a hacer búsquedas avanzadas en PubMed utilizando este vocabulario controlado llamado Mesh. Antes de meternos de cabeza a entender qué es esto de Mesh, necesitamos repasar y aclarar algunos conceptos. Indexación o indización es lo mismo, depende de la traducción del término, lo van a ver escrito de cualquiera de las dos maneras y está bien. ¿Qué es esto? Es el proceso mediante el cual se describe el contenido de un documento a partir de un índice. Si se acuerdan de uno de los primeros podcasts, cuando hablamos de la tabla de contenido y los índices que tenían los libros, que el índice era un índice alfabético, bueno, son índices temáticos ordenados alfabéticamente. Si nosotros miramos el índice temático alfabético que está al final de los libros y vemos cuáles son los temas que tratan, podemos entender un poco cuál es el contenido. Son unas listas de palabras o frases, que son encabezados en realidad, que permiten buscar el material dentro del interior del libro o de una publicación o también en el interior de una base de datos. ¿Cómo se indexa un documento? Para indexar un documento hay que seguir dos pasos básicos. El primero es leer profundamente ese documento para saber de qué se trata. Y segundo, lo que tenemos que hacer es seleccionar y normalizar los conceptos clave o las ideas. ¿Qué significa normalizar? Bueno, normalizar sería algo así como juntar los sinónimos o los términos similares en uno solo. Si dice historia clínica electrónica, registro médico electrónico, registro electrónico único o lo que sea, bueno, todos esos sinónimos los vamos a juntar en un solo término. Eso sería normalizar. Ese es el proceso de normalización. Este proceso de indexación puede ser realizado manualmente, pero también puede ser de manera automática, como hablamos en aquel momento cuando hablamos de las arañas de Google. Las arañas de Google, estos programas, estos spider que recorren la web a partir de palabras claves, o sea, a partir de los enlaces de las páginas y van recuperando palabras claves, lo que hacen es generar un índice de manera automática. ¿Cuál es mejor? Los dos tienen ventajas y desventajas. Probablemente las arañas de Google sean muchísimo más rápidas para captar estos términos que quizás un ser humano. Ahora, el proceso manual probablemente sea más preciso para entender el significado de los términos que estos procesos automáticos. ¿Qué dificultad tiene el proceso de generación de un índice o la indexación de un documento? La variabilidad que puede haber entre las personas. Dos personas leyendo un mismo documento sobre un mismo tema pueden seleccionar palabras diferentes para decir exactamente lo mismo. En lo que planteábamos al principio de historia clínica electrónica, registro médico electrónico, registro electrónico único, puede haber una de las personas que está indexando el documento que elija historia clínica electrónica, el otro que elija registro médico electrónico, y el problema que vamos a tener es que un mismo tema va a figurar indexado en diferentes volúmenes. Supongamos que estas personas están indexando fascículos de una revista.
Y tenemos 3 personas, y cada una de estas 3 personas, cuando se enfrenta a un artículo que habla de la historia clínica electrónica, uno selecciona historia clínica electrónica, el otro selecciona registro médico electrónico y el otro selecciona registro electrónico único. Si tuviéramos esa situación, cada uno de los índices de cada uno de los volúmenes de esta revista va a tener términos diferentes. Y si nosotros generáramos a fin de año un índice anual de nuestra revista, encontraríamos varios términos que se van a referir exactamente a lo mismo, lo cual en realidad va a generar un problema para aquel que quiera buscar información en la revista, porque aquel que quiera buscar información en la revista va a tener que tener en cuenta que hay artículos que fueron indexados con historia clínica electrónica, otros que hablan de lo mismo, que están indexados con registro médico electrónico y otros con registro electrónico único. Entonces tiene que buscar estos 3 términos y ver dónde está cada uno. Esto genera bastantes dificultades. Por eso el proceso de normalización. Pasemos entonces a hablar ahora del tema de los tesauros. No tiene nada que ver con Jurassic Park. No son dinosaurios. ¡Todo gracias a Rex! No, pará. Tampoco tiene que ver con el dinosaurio de Toy Story. Cortá. ¡Gracias! Rex, mi amigo, ¿puedes darnos más burbujas? ¿Más? Bien, ¿qué es un tesauro? Un tesauro es un vocabulario controlado y estructurado. Es una lista de términos, lo que comentábamos anteriormente, esto que necesitamos para poder indexar un documento. Ahora, ¿por qué decimos términos y no decimos una lista de palabras? Hay una diferencia entre un término y una palabra. El término puede tener más de una palabra. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio, historia clínica electrónica. Son 3 palabras, pero es un solo término. Infarto agudo de miocardio, medicina personalizada. Entonces, los tesauros van a ser vocabularios controlados y estructurados que van a ser una lista de términos. Pero un tesauro es mucho más que un diccionario y que una simple lista de términos. Los términos pueden estar ordenados alfabéticamente y los términos van a incluir seguramente una descripción. Vamos a poner un ejemplo y después vamos a seguir con la definición. Estamos hablando del término ira. Si estuviéramos en el contexto de la calle, probablemente esto tiene que ver con el enojo, con la bronca que pueda tener una persona. El mismo término ira, en el contexto de clínica médica, significa insuficiencia renal aguda. Y si estuviéramos en el contexto de la atención pediátrica ambulatoria, o sea, el consultorio, se referiría a la infección respiratoria alta. Y si manejáramos un taxi, se referiría a la intercomunicación radioeléctrica autorizada. Entonces, es fundamental que los tesauros tengan la descripción de cada uno de los términos. Para saber si estamos utilizando el término ira, todos tenemos que comprender a qué nos referimos, a cuál de todas las acepciones del término nos estamos refiriendo, pero todos nos tenemos que referir a la misma. ¿Cómo se compone un tesauro? Un tesauro va a tener una lista de términos preferidos, ordenados de forma alfabética, temática o jerárquica. Va a tener un listado de sinónimos de estos términos preferidos, que se llama descriptores, que generalmente tiene una leyenda que dice úsese y la referencia al término preferido. ¿Qué más va a tener un tesauro? Y esto es importante, que esto no lo tiene un diccionario. El diccionario no tiene los sinónimos y el diccionario no tiene jerarquías o relaciones entre los términos. Un tesauro tiene relaciones entre los términos y básicamente una relación que tiene en todos los casos es una relación jerárquica. Esto significa que identifica términos que son más generales y términos que son más específicos. Por ejemplo, la historia clínica electrónica puede ser un subtipo de registro médico. Quiere decir
en esta relación de términos más generales y más específicos, que el registro médico sería un término más general y la historia clínica electrónica sería un registro más específico. Historia clínica electrónica sería hijo de registro médico. ¿Qué otra cosa van a tener los tesauros? La definición de los términos, lo que comentábamos antes, porque es imprescindible saber en qué contexto se utiliza cada uno de los términos. Y como número 5 va a necesitar tener un conjunto de reglas de cómo utilizar el tesauro. Ampliando un poquito el tema de los términos del tesauro se denominan unidades léxicas y se van a llamar descriptores si son términos permitidos y no descriptores si son términos no permitidos o no aceptados. Un descriptor entonces será una palabra o conjunto de palabras que representan un único concepto que va a ser utilizado para el análisis y la recuperación del documento. Por ejemplo, historia clínica electrónica. Los no descriptores, estos términos que no son aceptados, está claro que sobre un determinado tema, al elegir un término que lo represente, estamos descartando los términos restantes. Entonces, todos esos términos restantes serán no descriptores. Esta historia electrónica única, registro médico electrónico, registro clínico electrónico, todos estos serán no descriptores porque no son términos aceptados. El término aceptado va a ser, o el descriptor, historia clínica electrónica. Y hablando ahora de las relaciones semánticas que tienen los términos, básicamente hay 3. La relación jerárquica, esta relación asimétrica establecida entre los descriptores, entre estos términos válidos, en la que un término es superior o es más genérico de otro inferior que es más específico. Como dijimos, el registro médico es un término más general que la historia clínica electrónica, que es un término más específico. Suelen haber otros tipos de relaciones también, que son las relaciones de equivalencia. Se dan por proximidad fonética o sémica entre los descriptores y los no descriptores. Quiere decir que son sinónimos o cuasi sinónimos. Por ejemplo, fiebre, febrícula, aumento de la temperatura corporal. Son distintos términos que se refieren exactamente a lo mismo. Por eso tienen esa relación de equivalencia. Las relaciones asociativas se dan entre conceptos que son capaces de evocarse mutuamente por asociación de ideas. Por ejemplo, enseñanza con alumno, con docente, política con políticos. No significan lo mismo, pero están relacionados. Muy bien, un tesauro entonces es un instrumento de control terminológico que nos va a permitir convertir el lenguaje natural, es este lenguaje que nosotros habitualmente utilizamos para comunicarnos, en un lenguaje controlado. Como comentamos anteriormente, permite representar de manera unívoca el contenido de un documento. Queda claro también que crear un tesauro es algo previo al proceso de indexación. Pero los tesauros no son estructuras estáticas, sino que todo lo contrario, son elementos dinámicos. En la medida que el conocimiento avanza, tiene que crecer el contenido para poder seguir representando adecuadamente dicho conocimiento. Pasemos a la situación actual. La pandemia que tenemos de COVID-19 implica que en este momento se esté trabajando muchísimo en el ambiente científico sobre esta nueva enfermedad, sobre este nuevo virus. Se está generando muchísimo conocimiento. Todo este conocimiento, cuando sea publicado, no va a haber un término que refiera precisamente la enfermedad por COVID-19 que estamos padeciendo ahora, porque ninguno de los tesauros actuales probablemente tenga esa definición, tenga el término que permita indexar el documento de manera precisa. Eso significa que todos los tesauros que indexan documentos o los tesauros que indexen documentos deberán actualizarse y en una próxima versión contener este término. Por eso decimos que son dinámicos, no es una lista de términos estática, sino que el conocimiento avanza y los tesauros también. De lo que acabamos de decir nos surge una pregunta. ¿Qué pasa con esos documentos que fueron indexados
con términos genéricos después que aparecen nuevos términos más específicos. Lamentablemente no pasa nada. No suele haber una revisión hacia atrás de toda la documentación indexada. Probablemente porque no sea factible poder reprocesar constantemente toda la información científica y es probable que en muchos casos no haya demasiado que ajustar. Tienen que saber que si los documentos no son indexados nuevamente, el uso de los tesauros va a tener una cierta limitación. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer una búsqueda con un término recién ingresado al tesauro? Seguramente los documentos que voy a encontrar van a ser muy pocos, sumamente específicos, pero muy pocos. ¿Por qué? Por esto que contamos recién, porque no hay una revisión hacia atrás para indexar con ese mismo término documentos previos que se refieran a lo mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta la fecha en la que se incorporó el término al tesauro. Si es muy nueva, quizás nos convenga también hacer una búsqueda con el padre de ese término, o sea, con el primer término que hay hacia arriba en lo más genérico, porque eso nos va a dar un panorama un poco más amplio, aunque quizás no tan específico, pero nos va a permitir recuperar documentación que si buscamos por el término que nosotros elegimos no la podríamos recuperar nunca, por la fecha en la que se indexó el documento y por la fecha en la que apareció el término que nosotros estamos buscando. Así que cuando busquen mediante vocabularios controlados tengan en cuenta eso, tengan en cuenta la fecha en la que se incorporó el término al vocabulario y en todo caso hagan una búsqueda con el padre de ese término. Un comentario adicional, los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Bueno, los metadatos son información que caracteriza a los datos. Describen el contenido, las condiciones, la historia, la disponibilidad. Por ejemplo, un archivo de Word, cuando ustedes generan un archivo de Word, tiene un montón de información, ese archivo de, por ejemplo, la fecha de creación, la hora de creación, cantidad de palabras, cantidad de letras, quién es el autor, en fin, un montón de información relacionada que ustedes no escribieron, pero que está asociada al documento que ustedes escribieron. Y esos son los metadatos. De la misma manera, si ustedes mandan un correo electrónico, el correo electrónico va a decir en qué fecha se mandó, en qué hora se mandó, cuál fue la dirección IP de la computadora desde donde salió. A veces informa hasta el nombre del cliente del correo que se utilizó para enviar ese documento. Entonces, los metadatos son información que caracteriza a los datos. Porque esto que hablábamos previamente de los tesauros y de la indexación, esa indexación no queda dentro del documento, sino que queda a modo de metadato de ese documento. Bueno, muy bien. Hablemos ahora del tema de la semana, hablemos ahora de MESH. ¿Qué es MESH? Es el acrónimo de Medical Subject Headings. Algo así como encabezamientos o encabezados de temas médicos. Es un conjunto controlado de términos médicos, o sea, es un tesauro, organizado en una jerarquía de temas que utiliza el personal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos para clasificar, o sea, indexar, los temas tratados en los artículos de revista y otros materiales que maneja la biblioteca. Brinda una uniformidad y una consistencia a toda la catalogación de la literatura biomédica. Hablemos un poquito de la historia de MESH. La primera lista oficial de estos encabezados o títulos fue publicada en el año 1954. Y estos encabezados o títulos salieron junto con un listado de categorías o de subencabezados o subtítulos. Había más de 100 subtítulos que se podían utilizar solamente dentro de uno de los títulos principales. Solamente dentro del título principal al que dependían. Por ejemplo, anormalidades estaba dentro de la categoría de órganos, tejidos y regiones. Y anestesia y analgesia dentro de los procedimientos quirúrgicos. Uso terapéutico estaba dentro de agentes físicos, drogas y productos químicos. Y terapia estaba dentro de enfermedades.
Esta lista se fue modificando. En el año 1960 de estos 100 subtítulos se pasaron a 67. Empezaron a poder usarse bajo cualquier título principal, si la combinación era lógica, no absurda o imposible, por lo cual estos subtítulos empezaron a ser un poco más genéricos. Por ejemplo, se empezó a usar terapia en lugar de terapia de uso terapéutico o aspecto terapéutico, porque esto permitía utilizar la misma categoría dentro de varios encabezados. La lista categorizada de términos se imprimió por primera vez en Medical Subject Headings en el año 1963 y tenía 13 categorías principales y un total de 68 grupos separados en subcategorías y categorías principales. Esta lista categorizada permitía al usuario encontrar muchos más términos relacionados que la estructura que habíamos comentado previamente. Para la selección de los términos mesh, existen unos principios organizativos que aparecieron impresos en la edición de 1960. Y el primero es que existe una preferencia por los encabezados que utilizan la forma directa en lugar de la forma invertida. En nuestro caso, sería todo lo contrario. En el idioma español diríamos que es lo contrario, que prefieren ellos la forma invertida a la forma directa. Pero en idioma inglés, ellos dicen que prefieren la forma directa a la forma invertida. El otro principio organizativo tiene que ver con la ortografía. Prefieren la ortografía estadounidense a la británica. Otro principio organizativo tiene que ver con la imparcialidad. Si aparecieran cientos de libros sobre algún tema polémico, por ejemplo, hubo en algún momento un tratamiento contra el cáncer que fue desaprobado y ahora se utiliza para terapia alternativa, si aparecieran esos artículos y esos libros, se va a incluir el término en el catálogo, pero se va a buscar siempre igual de evitar sobrecargar la lista de términos con cientos de términos que sean de prácticas especiales. Otro tema con respecto al idioma es que hay términos extranjeros que desafían la traducción al inglés. En algunos casos van a ver que estos términos extranjeros no están correctamente representados en la terminología mesh, pero fue la mejor manera que encontraron para representarlo. Por ejemplo, le pusieron ejercicios de respiración para resolver y poder cubrir el concepto de la terapia respiratoria. Quizás no sea la mejor manera de hacerlo, quizás no es el mejor término para describirlo, pero así es como lo definieron ellos y así es como lo incorporaron al listado de términos. Otro de los principios organizativos de mesh es evitar los epónimos. ¿Qué es un epónimo? Es la designación de un lugar, de una enfermedad, de una época o de lo que sea mediante un nombre de una persona. Mesh va a evitar, siempre que sea posible, nombrar a algo a partir de un nombre propio. Pero bueno, si encuentran nombres propios en el listado es porque no hubo ningún sustituto que fuera satisfactorio para poder reemplazarlo. El último principio organizativo está relacionado con la elección de los términos. Los términos se seleccionan según las definiciones establecidas en las publicaciones de referencia más importantes. Ellos, antes de tomar una definición cualquiera para un término, van a buscar en la literatura más importante de referencia con respecto a ese tema, y esa es la definición que van a encontrar y que van a utilizar para ese término. ¿Qué contiene mesh? Bueno, mesh contiene 4 cosas básicamente. Mesh contiene descriptores o encabezados principales, que son los que caracterizan el tema o el contenido de una publicación, calificadores, que se usan junto con los descriptores y ofrecen un medio para agrupar documentos relacionados con un aspecto particular de un tema, por ejemplo lo que es efectos adversos, terapia o metabolismo. Registros suplementarios, que no lo vamos a ver, no vamos a entrar mucho en detalle porque se utilizan para indexar productos químicos, medicamentos y algunos otros conceptos como enfermedades. Y el cuarto punto son los términos de entrada, que son sinónimos
o términos que están estrechamente relacionados que van a servir como referencia cruzada a los descriptores, a estos encabezados principales. Este vocabulario de entrada se puede utilizar para buscar los descriptores en PubMed y a su vez es una manera de enriquecer al tesauro. ¿Cómo se definen los conceptos complejos? Se pueden definir de tres maneras. La primera es mediante la coordinación, es decir, combinar dos o más descriptores disponibles, separados, para definir ese concepto complejo. Por ejemplo, la enteritis yeyunal puede ser enfermedades yeyunales más enteritis. La otra forma es usando calificadores junto con los descriptores apropiados. Una deficiencia de la monoaminooxidasa puede indexarse como monoaminooxidasa, que sería el descriptor, y el calificador deficiencia. Y el tercer caso es usando descriptores precoordinados. Existen muchos de estos descriptores para los temas que se encuentran con frecuencia. Por ejemplo, cirugía cardíaca. Entonces, siempre será preferible utilizar los descriptores precoordinados que la combinación descriptor-calificador que hablamos recién. Hablemos un poquito en detalle de cada uno. Empecemos por los descriptores. Este tipo de registros desempeñan un papel central en el vocabulario MESH, comunidad de indexación y de recuperación. Recuerden que los tesauros son para indexar y para recuperar información. Todos los descriptores, excepto los de clase 3, están organizados en una estructura de árbol numerada o jerárquica que nos va a permitir a nosotros navegar de manera ordenada de temas más amplios a temas más específicos. Los descriptores se dividen en 4 clases. Los de clase 1 son los encabezados principales. Son los títulos temáticos que se utilizan para indexar las citas en la base de datos Medline. Los de clase 2 nos van a decir, en realidad, hablan del tipo de publicación y nos van a decir qué es lo que se indexó. No el contenido, sino qué es, si es un artículo científico, si es un clinical trial, pero no van a hablar del contenido. Los descriptores de clase 3 ya no quedan. Por eso decíamos que estos no tienen jerarquía. Ya no quedan descriptores clase 3 en el árbol de MESH. Hay solamente 2, masculino y femenino. Y los descriptores de clase 4 hablan de geografía. Incluyen continentes, regiones, países, estados y otras divisiones geográficas. Hablemos ahora de los calificadores, del segundo elemento que compone MESH. Hay 78 calificadores, conocidos también como subtítulos, que se utilizan para indexar y catalogar, obviamente junto con los descriptores. Brindan un medio conveniente para agrupar aquellas citas relacionadas con algún aspecto particular de un tema. Por ejemplo, el calificador efecto de los medicamentos, si está relacionado con hígado, nos va a decir que ese artículo o ese libro no va a hablar del hígado en general, sino sobre el efecto que tienen los medicamentos o algún medicamento sobre el hígado. Los registros suplementarios dijimos que no íbamos a entrar en mucho detalle, solamente se los comento, se los llaman también registro químico suplementario. Se utiliza para indexar productos químicos, medicamentos y otros conceptos como enfermedades. No están organizados en una jerarquía de árbol y existen 4 clases. Simplemente se las voy a nombrar. La clase 1 habla de productos químicos, la clase 2 habla de protocolos, la clase 3 habla de enfermedades y la clase 4 habla de organismos. Y por último, habíamos hablado de los términos de entrada. Estos términos de entrada, o a veces llamado ver referencia cruzada, son sinónimos, formas alternativas y otros términos que están estrechamente relacionados con algún registro MESH dado. No siempre son estrictamente sinónimos del preferido. Sin embargo, los términos de entrada generalmente se usan indistintamente con el término preferido y son equivalentes al preferido para los fines de indexación y recuperación.
Hablemos un poco de la estructura de árbol que tiene Mesh. Los descriptores Mesh están organizados en 16 categorías. Cada categoría se divide en subcategorías y dentro de cada subcategoría los descriptores se van a ordenar jerárquicamente desde lo más general hasta lo más específico en hasta 13 niveles jerárquicos. Debido a esta estructura de ramificación de las jerarquías, a estas listas se las denomina árboles. Cada descriptor Mesh aparece en al menos un lugar en los árboles, pero puede aparecer en tantos lugares adicionales como sea apropiado. ¿Cuáles son las 16 categorías de Mesh? Se enumeran con letras, donde A es anatomía, B es organismos, C es enfermedades, la D de dedo es sustancias químicas y drogas, la E tiene que ver con lo analítico, el diagnóstico, técnicas terapéuticas y equipamiento, la F es psiquiatría y psicología, la G es fenómenos y procesos, la H es disciplinas y ocupaciones, la I es antropología, educación, sociología y fenómenos sociales, la J es tecnología, industria y agricultura, K humanidades, L ciencia de la información. Luego viene la categoría M, que parece una linda bolsa de gatos o un buen rejunte, porque la traducción al español sería algo así como grupos nombrados, donde podemos encontrar grupos de personas. Y dentro de grupos de personas encontramos cosas tan dispares como alcohólicos, atletas, testigos de Jehová, abuelos, amigos, etc. La categoría N, que habla del cuidado de la salud, pero ahí encontramos cosas como por ejemplo instalaciones para el cuidado de la salud, cuestiones económicas y organizacionales del cuidado de la salud, administración de servicios relacionados con la salud, etc. La categoría V corta, que son características de la publicación, y la última, la Z, que son las geográficas. Les voy a dar un par de consejos. El primero es, siempre traten de encontrar el descriptor Mesh más específico que esté disponible para representar lo que ustedes están buscando. Tengan en cuenta la fecha de publicación, como dijimos al principio, para en ese caso seleccionar también un descriptor un poco más genérico que el que ustedes habían seleccionado inicialmente. El segundo consejo sería recorrer el árbol Mesh para ver si hay algún título más específico o más general que el que nosotros estamos buscando, que también sea importante tener en cuenta. El más general, quizás por lo que decíamos recién, de la incorporación de nuestro término Mesh al vocabulario, pero quizás encontremos uno más específico que nos permita todavía tener una recuperación muchísimo más precisa de documentos con respecto a lo que nosotros estamos buscando. Siempre que busquemos por un término más amplio, se van a incluir automáticamente todos los términos que sean más específicos en todas sus ramas. Esto se lo conoce como explosión. Es decir, si buscamos oído, automáticamente vamos a traer documentos que hablen del oído interno, del oído medio y del oído externo, que son términos más específicos, y cualquier otro término Mesh más específico que exista por debajo del que nosotros seleccionamos. ¿Tiene alguna desventaja buscar con Mesh? Sí. Si el artículo es muy reciente, como no pasó por el proceso de indexación, no va a tener ningún término Mesh, con lo cual no lo vamos a poder recuperar. Recuerden también que la indexación es un proceso manual, por lo cual puede haber subjetividad en ese proceso y los términos asignados no sean necesariamente los correctos o los que ustedes considerarían como correctos. Y a su vez, buscar con Mesh requiere que tengamos un poquito más de habilidades para realizar nuestras búsquedas. Recuerden también la fecha de incorporación de cada término Mesh dentro del tesauro. Pasemos ahora al navegador de Mesh. ¿Para qué sirve el navegador Mesh? El navegador Mesh nos va a permitir encontrar los términos que estamos buscando y obtener información asociada al mismo. Por ejemplo, si buscamos el término historia clínica electrónica o Electronic Health Records, lo que vamos a encontrar es el nombre que tiene, el número dentro del árbol, el identificador único, una nota de alcance, que es la descripción del término, el número de clasificación en la National Library of Medicine y las fechas, por ejemplo, en la que se estableció el término, en la que ingresó y la de la última revisión. También ahí lo que vamos a poder visualizar es
qué ubicación tiene el término dentro de la estructura de árbol que tiene el sistema del que comentamos hace un ratito. Como pueden ver, se encuentra por debajo de sistemas computarizados de registros médicos y por encima de intercambio de información en salud. Quiere decir que si buscamos por nuestro término MESH de historia clínica electrónica, vamos a traer también documentos que hablen del intercambio de información en salud. Recuerden este fenómeno que se llama explosión, que es todo lo que esté por debajo del término MESH en la estructura del árbol que nosotros estamos buscando, también lo vamos a obtener. No nos va a permitir el navegador MESH buscar en PubMed a partir de este término MESH. ¿Cómo hacemos entonces para buscar en PubMed? Ahora les cuento. Lo que vamos a hacer es ir a la página de PubMed y en realidad vamos a cambiar y en lugar de hacer la búsqueda en PubMed vamos a seleccionar para cambiar la opción para buscar en MESH. Vamos a escribir el término en cuestión, que en nuestro caso sería historia clínica electrónica, y vamos a hacer clic en el botón buscar. Nosotros no estamos haciendo una búsqueda en PubMed, sino que en PubMed estamos haciendo una búsqueda en MESH. Entonces lo que nos va a traer es el término MESH que encontró relacionado con lo que nosotros pusimos en el espacio de búsqueda. También podemos ver en este caso en la estructura del árbol, también podemos ver cuáles son los subencabezados que tiene, cuáles son los códigos. Vemos un montón de información como veíamos también en el navegador MESH. Una vez que encontramos nuestro término, nos va a permitir mandarlo directamente al casillero de búsqueda de PubMed. Una vez que localizamos nuestro término MESH y elegimos si queremos algún subencabezado también, que en nuestro caso, por ejemplo, podemos elegir la legislación y jurisprudencia, hacemos clic en agregar al constructor de la búsqueda, como hablamos en el podcast anterior, y después hacemos clic en buscar en PubMed. Eso nos va a traer todos los artículos que hablen de la jurisprudencia de la historia clínica electrónica. Y de esa manera tan simple, ingresando a la página de PubMed, pero buscando los términos MESH, podemos ir agregando uno a uno y podemos combinar nuestro término MESH con términos que no sean MESH para hacer nuestra búsqueda. Podemos aplicar los filtros, podemos seguir explotando todas las posibilidades que tiene PubMed, pero ahora haciendo nuestras búsquedas con términos MESH y términos que no son MESH. Bueno, hablamos muchísimo de lo que es MESH. Voy a cerrar el tema hablándoles de otro tesauro que se llama Descriptores de Ciencias de la Salud. ¿Qué es DEX? Es un vocabulario estructurado y multilingüe creado por la biblioteca. Bueno, voy a dejar que ellos mismos se los expliquen. Esta es una presentación sobre el vocabulario controlado DEX y MESH. DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, y el MESH, Medical Subject Headings. Hola, esta es una clase de presentación general del DEX y el MESH. Vamos a ver qué es el DEX, qué es el MESH, dónde lo encontramos, por qué tenemos que saber sobre ellos, para qué sirven, es lo mismo y cómo lo usamos. El MESH es el acrónimo de Medical Subject Headings coordinado por la National Library of Medicine de los Estados Unidos. El DEX es el acrónimo de Descriptores en Ciencias de la Salud coordinado por BIREM y UPS. Ambos son vocabularios controlados del área de salud, conformados por descriptores de asunto, también conocidos como términos de asunto, palabras clave, unitérminos, keywords. Podemos decir que DEX y MESH son de la misma familia de árboles. El MESH está aplicado en PubMed, contiene más de 27.000 descriptores en inglés de 16 categorías. El DEX tiene todos los descriptores del MESH en inglés, además de los descriptores traducidos al español y portugués de las 16 categorías del MESH y aún los descriptores de 4 categorías adicionales al MESH, sumando casi 70.000 descriptores en 20 categorías. DEX y MESH en total tienen más de 97.000 descriptores en inglés, español y portugués, jerárquicamente organizados en 20 categorías, según datos de 2016.
En este podcast hablamos del proceso de indexación que consta de dos partes, de la lectura del documento a conciencia y profunda y de la selección y normalización de los términos correspondientes. Hablamos también de la importancia de los tesauros, de estos vocabularios controlados y estructurados, que suelen estar compuestos por una lista de términos preferidos, una lista de sinónimos, por relaciones entre los términos, por las definiciones de los términos y por las reglas de uso. Recuerden que los términos de un tesauro podían ser descriptores o términos permitidos y no descriptores o términos no aceptados, que las relaciones que existían dentro de un tesauro eran relaciones jerárquicas o relaciones de equivalencia o relaciones de tipo asociativas. Recuerden que los tesauros están en constante crecimiento en la medida que crece el conocimiento científico. Hablamos de MESH también, este vocabulario controlado de términos médicos que utiliza el personal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos para indexar todos los temas tratados en los artículos de revistas y otros materiales que manejan. Dijimos que básicamente MESH contiene 4 cosas: contiene descriptores, que son los que caracterizan al tema, los calificadores, que se usan junto con los descriptores y nos permiten agrupar documentos relacionados con un tema en particular, los registros suplementarios, que se utilizan para indexar productos químicos, medicamentos y otros conceptos como enfermedades, y los términos de entrada, que eran sinónimos o términos que estaban muy relacionados con los descriptores. Hablamos de la estructura jerárquica que tiene MESH, que tiene 16 categorías, que cada categoría se divide en subcategoría y que los descriptores de cada subcategoría van de lo más general a lo más específico en hasta 13 niveles y por eso se lo denomina estructura de árbol. Recuerden que el navegador MESH nos va a permitir buscar los términos que nos interesan y conocer cómo fueron incorporados al vocabulario, su definición, sus códigos, pero no nos va a permitir desde ahí hacer la búsqueda, que en cambio para hacer la búsqueda tenemos que ingresar a PubMed y buscar en PubMed, pero dentro de MESH, el término MESH que estamos necesitando utilizar. Una vez seleccionado, lo agregamos al constructor y ponemos buscar en PubMed. Y así de simple, ya estamos haciendo una búsqueda en PubMed a partir de nuestro término MESH. Recuerden que se pueden combinar las búsquedas entre términos MESH y no MESH. Y para cerrar, hablamos, en realidad no lo hablé yo, pero hablamos de los descriptores en ciencias de la salud, que son otro de los tesauros también muy conocidos en la información biomédica. En el próximo podcast vamos a hablar sobre cómo conseguir el artículo completo. ¿Alcanza con ver el resumen para saber si aplicamos o no un determinado medicamento a nuestro paciente para lograr el efecto que estamos buscando? ¿Alcanza con ver el adelanto de una película para hacer una crítica? ¿Se pueden encontrar los textos completos? ¿Siempre hay que pagar para conseguirlos? ¿Qué es el movimiento Open Access? ¿Para qué sirven las bibliotecas institucionales? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.